Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la mesa 3, bosques, salmoneras, algas, turberas y sequía. Es una ocasión para dialogar sobre la disyuntiva entre bosque nativo, bosques industriales, también sobre los incendios incontrolables que afectan el territorio, la sobreexplotación de los bosques de algas marinas, también la misma situación que enfrentan las turberas, así como los conflictos medioambientales que ocurren en distintos espacios del país, así como en la Patagonia, también la contaminación de las salmoneras y cómo a partir de la cooperación entre la ciencia, los defensores locales y el arte se genera una posibilidad de esperanza ante estas situaciones de destrucción y que generan ecoansiedad, ¿verdad? Comentar que ya que esta no es una instancia necesariamente académica, quizás lo más movilizador es escucharlos a ustedes, a cada uno de los exponentes de esta mesa, que nos cuenten qué ha sido lo más valioso de su trabajo, cómo ha sido su experiencia en lo que se han dedicado, también en su activismo, lo que ha sido más difícil y por qué desde sus experiencias es que todos podemos aprender de manera conjunta. Voy a partir presentando a quienes me acompañan en esta conversación. Les recuerdo que cada uno tiene 10 minutos que vamos a ir señalando con esta flor. Así que partimos con la presentación de quien está a mi derecha, Simón Crisóstomo Loncopan, Inalonco de la comunidad mapuche Lof Trancura, presidente de Wincul Mapu. Es también presidente de la Asociación de Comunidades Mapuche de Curarrehue para la conservación y gobernanza del territorio. Asumió como huerquén de su Lof a los 18 años, cargo que ocupó hasta sus 28, ejerciendo un rol de liderazgo en los procesos de resistencia territorial frente a proyectos hidroeléctricos que pretendían instalarse en su comunidad. Es geógrafo de profesión, se ha formado y especializado en política y gobernanza mapuche, con énfasis en la geografía indígena, trabajando y aportando en metodologías de mapeo cultural participativo, en procesos de reivindicación, recuperación y reconstrucción territorial mapuche. Muchas gracias por acompañarnos, Simón. Presento también a Maya Errázuriz. Ella es curadora y editora, directora de arte y publicaciones de Fundación Mar Adentro. Su investigación se centra en el vínculo entre arte y ecología aplicado a estrategias de conservación de la naturaleza. Actualmente trabaja como directora de arte y publicaciones en Fundación Mar Adentro, como les mencionaba, donde lidera investigaciones curatoriales y el programa de residencias Bosque Pehuen. Dentro de sus más recientes colaboraciones y curatorías, cabe destacar Trueno, co-curatoría de la 16 Bienal de Artes Mediales, el año 2023 en Chile. Además, ha colaborado como editora y escritora en diversas publicaciones de arte contemporáneo en Latinoamérica. También nos acompaña esta tarde Bárbara Saavedra. Ella es bióloga, directora de Wildlife Conservation Society, Chile. La doctora Saavedra es ecóloga, especialista en la práctica científica de la conservación de la biodiversidad, con proyectos en todo Chile, destacando el Parque Caruquinca de Tierra del Fuego, un ancla y motor para la conservación integrada y efectiva de la biodiversidad de Patagonia. Su trabajo apunta al conocimiento, valoración y cuidado efectivo de la biodiversidad, reconociendo su valor fundacional para el bienestar actual y futuro de la sociedad nacional y global. Avanzar en el entendimiento ecológico y un orden natural de la sustentabilidad, así como el desarrollo de instrumentos que promuevan la transformación social en Chile y el despliegue de una cultura de la conservación activa y efectiva en los territorios. Y finalmente nos encontramos con Rafaela Landea Briones. Ella es presidenta de Fundación Centinela Patagonia, magíster en manejo ambiental y conservación. Rafaela descubrió su pasión por la conservación marina siendo muy joven. Estudió ecoturismo y realizó su tesis de pregrado en el desarrollo de una ruta submarina en la AMCP-MU Isla Grande de Atacama. En 2011, en Patagonia, creó la Fundación MERI, enfocada en el monitoreo acústico de las ballenas azules del Golfo Corcovado. Posteriormente, realizó una maestría en manejo ambiental y conservación de recursos naturales en la Universidad de Queensland, Australia, donde investigó las amenazas causadas por la acuicultura marina en Chiloé. Actualmente, como les mencionaba, es presidenta de la Fundación Centinela Patagonia,
que a través de acciones científicas, educativas y de divulgación busca reducir los impactos antropogénicos sobre los ecosistemas marinos de Chiloé y la Patagonia. Así que, habiendo hecho esa presentación, muchas gracias y les invito a hacer sus presentaciones. Adelante, Simón. Mañum la bien, Mañum. Mari, como le palu fachanto, fitachi mapumo, fitachi chilcatuemo, fitachi rocame, con pupeñi pulamien. Los saludo a todas y a todos. Es un placer poder estar acá hoy y agradecer al colectivo El Lenguaje del Conaco por la invitación y también al Museo de Bellas Artes por abrir los espacios, sobre todo las voces territoriales, las voces, como mencionaban bien en la mañana, de los pueblos indígenas que en espacios ligados al arte, en espacios ligados a temáticas visuales, muchas veces no es tan visible, valga la redundancia, ¿no? No es tan visible y eso es algo que no solamente pasa en esto, ocurre en lugares así, sino también es síntoma y es reflejo de la sociedad actual en la cual vivimos a nivel global, no solamente en este país. Vengo de una comunidad, de un territorio en Gualmapu, me imagino, bueno, en Temuco cuando me toca hacer alguna cosa así, no explico qué es Gualmapu porque estamos en Temuco, pero aquí voy a explicar que Gualmapu es el territorio ancestral mapuche, que cohabitamos nuestro pueblo ya hace cientos y miles de años, un territorio indómito, un territorio duro y un territorio también lleno de fuerza, resistencia, consecuencia también de parte de nuestra gente. Y en ese contexto habitamos hoy día un Gualmapu sumamente dividido, un Gualmapu sumamente fraccionado y un territorio, al igual como vimos en las presentaciones, sobre todo en el norte, que a mí me impactó mucho. De hecho, quería ver, porque tengo hermanos y hermanas de otros pueblos del norte que siempre me cuentan, pero verlo un poco más acá en las presentaciones es bastante doloroso, es bastante frustrante. Y es algo que no muchas veces se conversa, porque claro, cuando uno habla de conservación, cuando uno habla de naturaleza, enseguida son los bosques del sur, enseguida son los lagos, las montañas, que tienen que ver con el verde, que tienen que ver un poco con el agua. Sin embargo, lo que hay en el norte, lo que hay en esos territorios también, como decían, está vivo, no hay un desierto muerto ahí, que es lo que me llevo mucho de la jornada de inicio de mañana. Sin embargo, cuando nos posicionamos dentro de la lógica de la resistencia que ha llevado a nuestro pueblo, tiene que ver también un poco con entender de que estamos hoy día en una situación de crisis, que lo asumimos como tal, que es una crisis climática, que es una crisis social, que es una fragmentación también de muchos sectores a nivel social que ha llevado a tomar una posición bien drástica también a la interna de nuestras propias comunidades. Nosotros y nosotras acá no vamos a hablar y tampoco vamos a ser portavoces de un romanticismo indígena para nada. Creemos firmemente que la fracción del movimiento indígena en Chile y sobre todo a la fracción del movimiento mapuche tiene que ser y es culpable principalmente el Estado y también las empresas extractivas dentro del territorio. Y cuando nombro empresas extractivas me refiero a la industria forestal en Gualmapu, me refiero a la industria salmonera en Gualmapu, me refiero a la industria de la hidroelectricidad y hoy en día también a lo que refiere la agroindustria ligado a los frutales. Y es algo complejo porque si bien en los últimos 40 años, cuando el movimiento mapuche se fortalece, en los 90 sobre todo, cuando nace la Huenufoye, ¿no?, que ustedes deben conocerla como la bandera mapuche, era un movimiento sólido que tenía una convicción clara, y esa convicción era la recuperación territorial para generar una mayor autodeterminación al interior de su espacio. Y aprendimos de esa generación. Nuestros padres, madres fueron parte del movimiento, nuestros abuelas y abuelos, nos criamos mucho y mucha en esos contextos de tragunes, de reuniones, de conversaciones, de diálogos con el Estado, de diálogos con los vecinos y vecinas que habitaban también nuestro territorio y quizás no son mapuches, son chilenos, chilenas, pero tratamos de cierta manera de sentar las bases para poder avanzar hacia una mayor autodeterminación, pero también hacia una mayor defensa del territorio. Lamentablemente, en los últimos 35 años que hemos tenido acá en Gualmapu al menos, no solamente no hemos visto cumplidas las metas que se planteó en aquellos años, sino también hemos visto un fortalecimiento del modelo extractivista al interior de nuestros territorios, pero basado hoy día en lo que se denomina desde el empresariado
la inversión participativa o la ganancia colectiva o como quieran denominarlos, que básicamente entregar recursos a las comunidades, a los municipios locales para aprobar o para permitir que estas empresas sigan destruyendo la naturaleza constantemente. Vengo de un territorio sumamente dañado también por la hidroelectricidad. Nosotras y nosotros levantamos un movimiento muy fuerte desde el 2005 al 2010, después hasta el 2015, contra la hidroeléctrica en un territorio que no conoce empresa extractiva. Me refiero particularmente a toda la zona que es Curarrehue, que es la cordillera de los Andes en Gualmapu, la Araucanía. Y ahí nos planteamos una resistencia dura, clara, firme, para evitar que estas hidroeléctricas destruyeran estos espacios, destruyeran nuestros lugares de significación cultural, destruyeran nuestra esencia como personas. Cuando hablamos hoy en día de defensa del territorio, más allá de hacer un análisis y pensar en la lucha, porque el diagnóstico ya está hace rato, tenemos que pensar qué estamos defendiendo y por qué lo estamos haciendo, qué estamos pensando a futuro en estos espacios, en estos lugares. Y desde ahí, uno de los planteamientos fundamentales tiene que ver con algo tan simple como resguardar y proteger la vida colectiva que habita en esos espacios y que no solamente tienen que ver con la araucaria, que no solamente tiene que ver con la ranita de Darwin, que no solamente tiene que ver con el cóndor, sino con personas, con modos de vida, con sueños, con visiones, con espíritus. Y desde ahí plantearnos una resistencia más integral, más holística, que nos permita construir y proponer acciones claras en un contexto crítico, ¿ya? Y digo crítico porque es la realidad al interior de muchas comunidades y de muchos lugares que hoy día ustedes quizás ni se imaginan que existen al interior. Un movimiento totalmente criminalizado también, y me tomo la libertad aquí para decir de que hoy día tenemos muchos hermanos que están detenidos, que están presos, políticos mapuches, que han resistido históricamente, no solamente ellos, sino su familia, frente a esto que está ocurriendo. Y esa es una realidad que ocurre, y eso es algo que está pasando. Tenemos, bueno, una de nuestras autoridades principales sigue encarcelada, que es nuestro Machi Celestino, que de cierta manera igual ha hecho un discurso y ha adelantado un discurso en los últimos meses que tiene que ver con este replanteamiento de la lucha dentro del movimiento mapuche, de hacia dónde debemos apuntar y hacia dónde debemos caminar colectivamente. Desde ahí, después de años de conversación, de años de dialogar estos mismos conflictos, de lo que estaba pasando, nace la lógica de plantearnos un movimiento hacia la conservación. Cuando hablamos de conservación, a nuestra gente, cuando uno, me acuerdo, hace un año atrás, hablábamos de conservación, la gente, ¿qué piensa en conservación? De hecho, una Lamien decía, para mí conservar es un frasco de conserva, me dice. Eso es conservación, los duraznos que yo colecto, eso es conservación. Y en el lado más político, conservación era Douglas Tompkins, ¿no? Ese es el otro lado de la conservación, como más allá de estructura. Y causaba mucho conflicto hablar de conservación, porque claro, conservación es parque nacional, conservación es área de bosques protegida por particulares, donde yo o gran parte de la comunidad no podía entrar a un lugar a recoger piñones porque estaba un particular ahí. Es un lugar donde toda nuestra historia hemos estado recolectando, viviendo, y sobre todo al lado de los parques nacionales. Y en ese momento entendimos de que todas las luchas que dábamos tienen un sentido, que es el resguardo del territorio, que es el resguardo del Ichtrófil Moñén, como denominamos, pero también tenemos que proponer algo, y desde ahí hace ya 5 años venimos trabajando en lo que es gobernanza indígena, gobernanza mapuche en este caso, construyendo un proyecto político que nos permita avanzar hacia una mayor incidencia a nivel interno, a nivel local, para el resguardo, para la protección, para que las empresas no sigan entrando a este espacio, a este lugar que nosotros habitamos hoy día, que es Gualmapu, en particular en nuestro territorio que es Curarrehue, que es de donde vengo. Y desde ahí hemos generado una alianza entre muchas comunidades para llevar este mensaje, ¿no? Que estamos en una posición de permitir avanzar hacia la gobernanza del Parque Nacional Villarrica por parte de las comunidades mapuche. De la Reserva Nacional Villarrica, en total estamos hablando de, si sumamos en territorio, fácilmente unas 50.000 hectáreas que estamos hoy día tratando de incidir para poder hacer gobernanza. Ustedes dirán, bueno, ¿qué van a hacer los mapuches a cargo de un parque nacional o qué van a hacer los mapuches a cargo de una reserva nacional?
porque esos son los comentarios que yo cuando hago estas cosas o vamos a representar a reuniones con agentes del Estado, ese nivel de preguntas te hacen, ¿no? Si vamos a ser capaces de cuidar, si tenemos las capacidades para cuidar la Araucaria, si tenemos las capacidades para hacer un plan de manejo. Y en ese sentido, creemos que sí. O sea, los pueblos indígenas hoy día tienen no solamente las capacidades hoy, sino las hemos tenido históricamente para poder ejercer gobernanza en nuestros espacios, para poder cuidar y proteger nuestros ríos y nuestros bosques sin la necesidad de la venia del Estado ni los servicios públicos. Por lo mismo estamos planteando este desafío que es la gobernanza de las áreas protegidas por los pueblos indígenas. Hace 3 semanas atrás tuvimos el primer congreso indígena de conservación para los territorios, donde hubieron más de 12 pueblos indígenas reunidos en Wallmapu, hablando de esta misma temática que estamos llevando acá, que en 10 minutos quizás no pueda ahondar mucho, pero es un mensaje claro. O sea, hoy día estamos en un cambio de paradigma en el movimiento mapuche, al menos avanzando hacia propuestas claras para la recuperación de los ecosistemas, para la reforestación, para el cuidado, porque entendemos que también son palabras que hay que apropiarse y darle nuestro propio sentido. Cuando hablamos conservación, nosotros no hablamos de la Araucaria simplemente, hablamos de las personas, hablamos de la espiritualidad, hablamos de lo invisible. Aunque suene muy loco decirlo y sé que muchas y muchos no crean en esto, sin embargo es lo que nos lleva hoy día a estar y hablar y venir a estos espacios y tratar de tener esa energía, esa fuerza para poder compartir esta experiencia. Hay mucho que profundizar, absolutamente. Tenemos una hoja de ruta clara de incidencia, sobre todo en la nueva ley de biodiversidad, que está en plena construcción de sus reglamentos actuales, que se viene en consulta indígena respecto a ello, y queremos tener una red firme de varios pueblos indígenas a nivel plurinacional, por llamarlo, porque son varios pueblos dentro de este país llamado Chile, y queremos hacer un trabajo real y por primera vez, creo, de acercarnos a dialogar, al menos como pueblo mapuche, frente a esto, porque no hemos mantenido al margen por desconfianza, pero estamos en un punto de inflexión y creo que no podemos quedarnos aparte de estas conversaciones, no podemos quedarnos fuera, siendo que las decisiones se están tomando sobre nuestro territorio. Entonces tenemos la necesidad y el deber de poder hacer esa acción y esa incidencia a nivel territorial. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias también por la atención. Después estaremos respondiendo preguntas. Muchas gracias, Simón Crisóstomo Loncopan, Inalonco de la comunidad mapuche Lof Trancura y presidente de Wincul Mapu. Le damos la palabra ahora a Maya Errázuriz, directora de Arte y Publicaciones de Fundación Mar Adentro. Súper, muchas gracias. Y bueno, gracias también Carolina y todo el equipo por la invitación y por estar aquí junto a todos ustedes también. Yo voy a venir a hablar de 2 proyectos de Fundación Mar Adentro en particular, pensando en esto de los bosques y las algas que nos convocan en esta mesa. Súper. Y bueno, nosotros como Fundación Mar Adentro... ¿Ahí? No. Ah. Bueno, nacimos el 2011 como fundación. Somos una fundación que se dedica a la conservación de la naturaleza, generando experiencias que vinculan el arte y la ciencia. Uno de nuestros principales proyectos... Ay, se fue todo muy para adelante. A ver. No sé. No. ¿O pueden ir como bajando mientras hablo? No sé. Ya, súper. Sigamos a la siguiente. Bueno, nuestro principal proyecto al que vengo a hablar hoy día es Bosque Pehuen, que es un área de conservación que está muy cerca de todo el territorio que hablaba Simón recién. Estamos muy cerca de Curarrehue, en una zona que se llama Palguín, entre medio del volcán Quetrupillán y el volcán Rucapillán. Siguiente. Ahí estamos. Y principalmente yo desde el lado de arte dirijo este programa que es el programa de residencias, en el que invitamos a
grupos de artistas a pasar investigación en esta área junto al quehacer científico de Bosque Pehuen, la siguiente. Ahí está la ubicación de Bosque Pehuen, para darnos ahí una referencia del territorio. Son más o menos 900 hectáreas y es un territorio que, como bien decía Simón, en los 70 claramente fue un lugar que sí sufrió de extracción de industria forestal y después, bueno, este proyecto ahora hemos visto todo este proceso como de regeneración que se ha generado en esta área, lo que ha sido súper interesante ver cómo las partes más bajas de Bosque Pehuen todavía se ve todo ese trazo y esa historia de extracción, y las partes más altas que eran inaccesibles en el fondo se ve ese bosque antiguo. Entonces, a nivel también de análisis y de estudio y de reflexión, es súper interesante ir viendo esas distintas temporalidades y formas de entender la intervención que hubo en ese paisaje y cómo la naturaleza misma se va regenerando y va teniendo esta mirada como súper de resiliencia en torno a esta destrucción finalmente que sucede en este territorio. La siguiente. Siguiente. Aquí, bueno, a muchos de los residentes que pasan en Bosque Pehuen siempre les interesa mucho ir mirando cómo un árbol crece de un tocón muerto, ¿no? Entonces, como también es muy interesante ir mirando eso de la vida y la muerte dentro de la naturaleza, ¿no? Como mucha gente tiene esa misión de que un tocón muerto, un árbol talado es muerte, que ya no tiene vida en ese lugar, pero finalmente es lo que entrega nueva vida a árboles. Y eso es como parte de lo que estaba hablando recién de que es muy interesante ir caminando en este bosque y ir entendiendo esas distintas capas de cómo se va desdibujando esos conceptos de vida y muerte y cómo eso también influye en la forma que uno hace conservación en un lugar. Este es el lugar donde convocamos a los grupos de residentes, en el que finalmente la misión o lo que invitamos a hacer es justamente pensar en la conservación de una forma más amplia, ¿no? O sea, sabemos que la conservación no es algo que se puede abordar solo desde las ciencias naturales, sino que también ir pensándola desde distintas disciplinas, y nosotros nos centramos en cómo la investigación artística puede aportar, ampliar las perspectivas o las formas de entender y hacer conservación. Entonces, siguiente. Eso es un poco a lo que convocamos, que tiene mucho más que ver con entender estas distintas capas más sensoriales, emocionales, oníricas que pueden existir en la naturaleza, y cómo eso puede también generar todo un proceso y proyecto de investigación artística, y cómo eso, situándose en un área de conservación, puede ir influyendo también ciertas formas de desarrollar un plan de manejo de conservación, o cómo se va ampliando ciertas miradas acerca de decisiones o formas de hacer investigación en el área. Siguiente. Siguiente. Aquí siempre me gusta mostrar este dibujo para entender un poco toda la red de distintos actores que se generan en torno a una residencia artística, y que tiene claramente el grupo de residentes en su núcleo, pero uno al diseñar un programa va entendiendo que tiene que generarse un montón de conexiones para que un programa de residencia suceda, y eso tiene que ver con entender el territorio mismo, luego ir entendiendo los habitantes que están en este territorio, ir entendiendo las distintas acciones o investigaciones que ya se están realizando en el territorio, y entender cómo un programa de residencias también puede ir colaborando, dialogando con esas intervenciones más locales. Ahora, tiene sus capas de dificultad en el sentido de que un programa de residencias puede fácilmente caer en prácticas muy extractivas también, y hay que siempre estar como en la mira de entender cómo uno también puede ir moldeando y trabajando el trabajo en residencias para no generar algo que sea como llevar a un grupo de artistas que no son del territorio, trabajar en ese lugar, y luego como llevar toda esa información a otro territorio y no entregarle como un aspecto de reciprocidad. Entonces yo creo que eso es algo como trabajando también desde las artes dentro de la naturaleza, que es súper importante tener presente, y que es como partir de la base de la reciprocidad para entender por qué también un proyecto artístico le puede aportar a la naturaleza y al territorio, y no ser un trabajo más desde las artes en el fondo
extrayendo finalmente información de la naturaleza o de los mismos actores del lugar y generando proyectos artísticos que después no se ven de vuelta en ese territorio. Entonces eso es como, creo que es un desafío súper grande que tienen estos programas y que es importante tenerlo presente a la hora de pensar y diseñar estos programas. Siguiente. Bueno, y aquí, mientras hablo, pueden ir como bajando nomás, porque en el fondo aquí solamente era mostrar distintos proyectos de artistas que han pasado por este lugar y que cada uno ha ido como tocando distintas temáticas, ya sea desde el eclipse, en el momento que sucedió el eclipse solar. Hemos trabajado con artistas como Fernando Matos de la Parra, que es un músico que trabaja sobre la composición inspirada en los datos de una estación meteorológica y cómo eso se traspasa a música clásica, trabajo de video performance, como artistas como Sea Calfuqueo, junto al colectivo de Agencia de Borde, y desde múltiples disciplinas artísticas, ir entendiendo cómo esos distintos lenguajes se van como acoplando a este territorio. Y a la vez cómo nosotros también como fundación vamos aprendiendo de las mismas personas que vean y entran a este territorio, ¿no? Como nosotros todos en la fundación llevamos años trabajando en este lugar y con cada residencia y con cada grupo humano que entra a este lugar vamos aprendiendo algo muy nuevo, como algo que nunca había visto en el territorio, y eso es súper interesante también de la relación. Y finalmente los proyectos también buscamos que tengan estas instancias de programación pública como para ir expandiendo y trabajando fuera de Bosque Pehuen hacia distintos lugares y escuelas, y ahí se van generando proyectos como de vínculo. Y este, por ejemplo, es el último ciclo de residencias que hicimos, que se llamó Ecologías de Fuego, y que justamente empezamos a pensar cómo un programa de residencia se puede enmarcar curatorialmente pensando en las distintas amenazas que puede tener un área de conservación y cómo esa temática en sí, que en este caso fue los incendios forestales, puede ir abarcándose y pensándose desde distintas miradas y no solo desde la ingeniería forestal o la mirada más científica en torno a cómo pensar en prevención de incendios forestales. Entonces, eso. Y acá ahora como que me voy hacia otro proyecto de la Fundación, que ya es fuera del área de Bosque Pehuen y que tiene más que ver con el quehacer de exposiciones que hacemos en la Fundación. Y que hace muy poco, que de hecho esta semana es la última semana de la exposición, hicimos un proyecto que se llamó Sobrevivirán a las marejadas, a los hilos y a los sueños, junto a una iniciativa que se llama Archivo de las Algas y el Museo Nacional de Historia Natural, que trabajamos con su colección algaria, ¿no? de las algas del herbario, junto a una científica que se llama María Eliana Ramírez, que es una bióloga que estuvo trabajando desde los años 80, construyendo toda esta colección de más de 2.000 especímenes de algas dentro del museo, y que es una colección muy poco conocida y que no había sido expuesta. Nosotros trabajamos en la digitalización de 200 ejemplares de esta colección, con el fin de dar a luz un poco todo este trabajo que había hecho María Eliana Ramírez en torno a la conservación y el estudio de las algas. Y junto a digitalizar y mostrar esa digitalización, invitamos a 3 artistas a dialogar desde los distintos sentidos para ir descubriendo e invitando a entender de mejor forma las algas. Entonces fueron 3 artistas, un artista sonoro, un artista que trabajó más desde la escultura y las formas, y otro artista que presentaba como una tecnología que te permitía descubrir los distintos colores de las algas, y se generó esta instancia modular que planteamos también como un formato expositivo itinerante que te permita como instalar este tipo de temáticas y proyectos artísticos en lugares que no tienden a concebir o a recibir este tipo de proyectos, para acercar el conocimiento de las algas no solo desde la ciencia, sino también desde el sentido, desde los distintos sentidos y la aproximación a las algas. Y esas son las distintas metodologías que nos interesan mucho trabajar desde la Fundación. Y hasta ahí yo creo que lo dejo. Súper, muchas gracias. Para quienes se sumaron después del comienzo,
Presentó Maya Errázuriz y a ¿se continuación escucha? le damos la palabra a Bárbara Saavedra, bióloga y directora de Wildlife Conservation Society Chile. Gracias. ¿Puedes ponerla bien, por favor? Que se extienda completamente. No, que ocupe toda la pantalla. Para poder pasarla, porque si no, no me va a funcionar el pasador. No sé, ¿cómo? No me cuentes este tiempo. Es que... ponla en modo presentación. No está en modo presentación. Es que si no, no la voy a poder pasar. Bueno. No, es que no funciona. Ya, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Ya. Es que esto me queda muy grande. Ya. Bueno, gracias por estar aquí. Encuentro notable que estemos en día sábado hablando de estos temas en este lugar que es súper simbólico. Y yo te vengo a hablar aquí me pidieron que hablara de las turberas. Y las turberas aquí se las presento, ¿ya? Son un tipo de humedales muy particulares que son el resultado de una tríada que incluye vegetación, agua propia de los humedales y subsuelo. Esa tríada, y ese subsuelo está plagado de carbono, son humedales que tienen un valor muy significativo en los escenarios de cambio climático que nosotros estamos enfrentando, porque a pesar de que cubren una pequeña porción del planeta, un poquito más de un 3% de toda la superficie del planeta, contienen 2 veces todo el carbono que existe en los bosques del mundo completo. Y además de aquello, desde la visión indígena del pueblo Selknam, son parte de sus ancestros, ¿ya? Esta es una foto que está tomada en el Parque Caruquinca, en Tierra del Fuego, que es un área protegida que administra la organización que yo dirijo, WSS, desde hace 20 años y que protege cerca del 80% de todas las turberas que existen en la provincia de Tierra del Fuego y que corresponden más o menos a 90.000 hectáreas de turberas, las cuales, solo para que se hagan una idea, tienen cerca de 17 veces todo el carbono que emite la industria minera chilena. Entonces son los ecosistemas de turberas, los ecosistemas más importantes terrestres al momento de capturar y retener carbono en el suelo. Y son súper desconocidos en un país súper centralizado como el nuestro. No se conocen porque la mayor parte de las turberas de Chile están en Patagonia, desde la región de los lagos hasta Tierra del Fuego. De hecho, Patagonia tiene las superficies de turberas más grandes que existen fuera de lo que es en el hemisferio sur los ecosistemas tropicales, cerca de un 4% de las turberas. Y aquí yo estoy representando a una tríada, tal como la tríada que sostiene a las turberas, que somos 3 mujeres que venimos trabajando hace mucho tiempo, desde el año 2011, y que nos vemos a nosotras mismas como tejedoras de una red, de una trama. Juntamos hebras, hilamos y damos ciertos puntos a lo largo de los años. Y los voy a presentar. Una de ellas es Camila Marambio, la que está aquí. Ella es curadora de arte, artista, y fue la creadora de Ensayos, un programa muy pionero que nació en el año 2011 justamente para explorar esta relación entre el desarrollo de las artes y la práctica de la conservación. La otra tejedora de este grupo es Gemani Molina. Ella es una escritora, es Selknam, vive en Tierra del Fuego y es la presidenta de una fundación, Selknam, que es Haksayé. Y bueno, yo que vengo del ámbito de la ciencia, soy bióloga y ecóloga, nos hemos encontrado en torno a estos ecosistemas desde hace un rato y hemos hecho esfuerzos bien singulares
bien divertidos y bien innovadores en poder promover el conocimiento y valoración de todo aquello. Y este es un ejemplo de nuestro textil, es un resumen de lo que hemos venido tejiendo y urdiendo hace mucho tiempo, desde que nos enterramos literalmente en las turberas. Las turberas uno tiene que pensarlas como un iceberg, en el sentido que uno camina por la superficie, pero la mayor parte del cuerpo de este ecosistema está enterrado en el suelo. Llegan en Tierra del Fuego a tener hasta 12 metros de profundidad y es una majamama de carbono y agua que es la profundidad que se esquematiza aquí. Nosotros con Camila llevábamos 10 años ensayando formas y prácticas de relacionar y de conectar con los ecosistemas y con la conservación, pero a partir del año 2020, bueno, y esto está todo online, ustedes lo pueden ver en ensayos, desarrollamos ensayos con distintos desafíos territoriales que afectaban directamente la conservación de estos territorios, como la invasión de especies exóticas, como la conservación de los mares, entre otras cosas. Ustedes los pueden ver aquí, yo estoy mostrando aquí una pequeña parte de todo ese trabajo. Y a lo largo de estos años hemos venido desarrollando distintas, y yo no sé por qué se ve aquí tan mal, pero distintas intervenciones. Aquí está con el eje en lo que son las intervenciones artísticas, pero no es posible dividir ninguna de ellas del trabajo científico y de la mirada integrada Selknam. Y aquí quiero mostrar algunas de estas con un poquito más de detalle, pero solamente para decir que hemos, por ejemplo, hecho exhibiciones en Tenerife, hemos hecho residencias de artes, a la que te estaba contando, Rafa, en el New Museum en Nueva York. Hemos hecho encuentros y programas educativos para distintas audiencias, hemos hecho publicaciones, hemos tratado de traer a la mano el olor de las turberas y lo hemos puesto todo esto en un solo textil, en un solo espacio que se puede ver resumido acá y que es parte de una publicación que está por salir. Y todo esto, tal como tú decías, Simón, está totalmente encarnado en personas que somos las que empujamos esto y también personas que son las que reciben, las que dependen, algunos que ni siquiera saben que esto existe y tenemos aquí también una raíz común que voy a mencionar un poquito más hacia adelante. Y algunos ejemplos de estas cosas, yo voy a mostrar solo 3 ejemplos, muy levemente por la premura del tiempo, es este. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2011, 2010, levantando la voz de estos ecosistemas, trayéndolos desde Tierra del Fuego hasta Santiago para que la gente pudiese conocerla. Amenazadas como estaban en ese tiempo por la extracción minera, necesitábamos poner esto en el centro de la discusión del país. Y realizamos en ese tiempo una reunión binacional porque estas turberas son ecosistemas que compartimos con los argentinos. 10 años después de eso, en el año 2021, nos juntamos nuevamente, en el año 2020, nos juntamos nuevamente y convocamos a todas las personas que estaban relacionadas con el ámbito de las turberas en un esfuerzo conjunto con nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Haxayé, ensayos y algunos socios incluso de otros centros de investigación en otros continentes, y logramos reunir a todos estos actores en torno a promover y a discutir qué podíamos hacer para poder traer y darle valor a las turberas. Y salió esta idea de replicar a escala local lo que existía en las Naciones Unidas, que es la Iniciativa Global de Turberas, pero hablar de la iniciativa Turberas Patagónica, plantar una bandera en esta parte del continente para poder levantar y mostrar que aquí también tenemos estos ecosistemas de valor. Y todo este trabajo, todo este diseño fue integrado desde el principio, desde su concepción y todo el proceso posterior con estos 3 miradas que mencioné hace un momento, la artística, la Selknam y la científica. Y esta es una iniciativa que todavía están dando. Aquellos que están vinculados con las turberas desde acá probablemente los vamos a convocar a algunas de las cosas que vienen. Nos ha costado mucho traer la atención, que la gente invierta y que sobre todo entienda sobre la necesidad
de poder aportar y de sostener el encuentro de las personas que son las que realmente llevan estos procesos adelante. La segunda iniciativa que quiero mostrar es esta, es Turvatol, Holholtol, que es nosotros levantamos un proyecto para presentar al Ministerio de las Culturas, para llevar la voz de las turberas al encuentro de arte más importante del mundo, que es la Bienal de Arte de Venecia. Y competimos con un montón de otros proyectos, cerca de 21 proyectos, un jurado internacional, y nuestra propuesta fue seleccionada para representar a Chile en la Bienal de Arte. Y lo que hicimos fue, nuevamente, juntar estos esfuerzos desde su concepción inicial y levantar lo que yo llamo un dispositivo. Esta es una nave en la cual uno podía aquí adentro ver ciertas proyecciones, es un film de arte que permitían conectar con turberas en alianza con productores europeos de la vegetación de las turberas. Logramos recrear un ambiente similar al que existía aquí, y esta exposición viva se mantuvo durante toda la Bienal y fue reconocida como una de las más importantes presentadas ese año. Turvatol, Holholtol es corazón de turbera en Selknam. Estuvimos allá, miembros de la comunidad Selknam participaron en las residencias de arte, una comunidad bien diversa de artistas chilenos y extranjeros, científicos chilenos y de otras partes, también participaron en esto, y esto marcó un hito desde la perspectiva incluso de lo que son los procesos de selección en las bienales, porque esta fue la primera vez en la historia de las bienales en que se elegía un proyecto que era colectivo. Y para nosotros marca el buen camino que hay que seguir en el sentido de cruzar las barreras y reunir esfuerzos para poder realmente sacar adelante estos desafíos que son descomunales. Y el último ejemplo que traigo es el Acuerdo de Venecia. El Acuerdo de Venecia, y lamentablemente aquí no se ve muy claramente, es una convocatoria que nosotros desarrollamos para poder hacer un llamado global sobre la necesidad que existe, imperiosa, de poder proteger las turberas que tienen valor global, pero de manera local. Y lo que hicimos fue convocar a actores de los territorios, y que están mostrados aquí en el mapa, las turberas en la zona del Círculo Boreal, en Noruega, en Letonia, las turberas de Patagonia, turberas que existen en las zonas tropicales de África, de América, las turberas de Canadá. Logramos convocar a una serie de actores territoriales de distinta naturaleza e invitarlos en Venecia a discutir sobre cómo nosotros podíamos realmente reunir nuestros esfuerzos y avanzar en este llamado global a poder conservar estas turberas. Esto fue realizado en el año 2022, su primera versión. La segunda versión del Acuerdo de Venecia se realizó en junio pasado. Bueno, y como les comentaba, a mí me hubiese gustado tener esto hoy día impreso para entregarlo a ustedes. Uno de los trabajos que venimos haciendo hace mucho tiempo es reunirnos, nosotras tres y otra serie de mujeres con las cuales estamos desarrollando y abordando este espacio común que realmente significa la naturaleza y la biodiversidad. Y en este proyecto, que viene con apoyo de afuera, hemos profundizado y metido aún más las raíces en poder entendernos, aceptar nuestras diversidades y poder levantar una ética común que nos permita darle potencia a nuestro trabajo. Y bueno, hemos puesto a lo largo de los años las turberas en el centro. Tenemos otros ecosistemas, pero aquí estoy hablando de este. Y como decía, esto es un trabajo que hemos hecho en total diversidad, pero que claramente tiene un anclaje en el territorio. Esa es parte de lo que define nuestra ética de trabajo. Y nuestro objetivo es levantar la voz de las turberas y levantar la voz del pueblo Selknam para promover la valoración, su cuidado efectivo y su conservación. Esta ética no es una ética declarada,
Es una ética bastante compleja, pero es una ética que nosotros practicamos en total coherencia en cada uno de los proyectos que desarrollamos y que lo que busca es poder generar y promover sincronía y al final del día avanzar en trenzar estos elementos que cada uno trae y fortalecernos a nosotros para poder aportar al cuidado integral de estos ecosistemas. Y hacer lo que mandata el mundo global de la conservación, trazar nuevas trayectorias que nos cambien de la trayectoria hacia el descalabro y trayectorias que sean transformadoras y en nuestro caso que apunten a levantar el trabajo de mujeres, a resguardar y proteger las turberas y las turberas existen en estos territorios específicos. Eso. Muchas gracias, Bárbara Saavedra, desde WCS Chile. Y a continuación escuchamos a Rafaela Landea Briones, presidenta de Fundación Centinela Patagonia. ¿Voy a hablar por aquí? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar hoy día de Fundación Centinela Patagonia y para empezar la presentación les voy a mostrar un video. ¿Le puedes acercar eso para allá? Es un video, el que está al comienzo. Gracias. Gracias. Ese. Sí. Esto lo muevo yo. Ahí. Dale, yo no voy a tocar esto de aquí por si acaso. Centinela yo creo que es el resultado de un trabajo que se venía haciendo hace varios años y que vino de alguna manera a darnos una oportunidad de presentar una problemática ambiental que es demasiado importante y demasiado trascendental para las circunstancias en que estamos actualmente planetariamente hablando. Estar en el mar con los ojos fijados en el horizonte, buscando ballenas o buscando cualquier tipo de mamífero marino, te lleva a ver cosas que otras personas simplemente no ven. En algún minuto esto estaba limpio y hace 25 años empezamos a meter acero, empezamos a meter plástico, empezamos a meter distintos tipos de bolsas, de soportes estructurales y toda esa basura. Lo que no flota está en el fondo marino y lo que flota, lamentablemente, el mar lo acarrea y lo va llevando a donde los vientos predominantes y las corrientes lo acumulan. I am familiar with aquaculture in Italy, with sea breams. I've seen some of the plants in Norway for salmon farming, but I had never seen anything like in Chiloé in Patagonia. What struck me was the way it was done. It seemed not well organized and not compatible with the environment. And the other thing that really struck me was the amount of plastic and garbage that was abandoned by the farming operation and covered beautiful beaches and other places that we were visiting and studying for the presence of whales and marine mammals. So we are collecting data, we are doing observation about the presence or absence of marine mammals and birds. We are taking water samples and we are measuring anthropogenic noise
near the farms. The noise is a big factor because the industry has, you know, installed probably more than 1,000 farms in Patagonia, and these farms are very noisy, and the noise in the marine environment is a very bad factor. It affects the life of the fish, of the mollusks, of the marine mammals, and it needs to be, you know, controlled. It's an issue that needs to be dealt with. Somos un grupo de amigos que amamos el mar, amamos este lugar y queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlo. Acompáñennos en este viaje. Bueno, lamento que me di cuenta ahora que parece que el link que mandé del video tuvo un error porque no se veían los subtítulos, pero no importa, yo les voy a contar lo que decía esa parte. Bueno, como les decía, somos un grupo de personas que trabajamos hace muchos años en el tema de la conservación marina. Nos unió originalmente la belleza de este lugar y sus especies. Trabajamos con el mismo grupo que aparece en el video por más de 12 años, haciendo estudios sobre los mamíferos marinos. Las ballenas azules, el animal más grande del mundo, es uno de los grandes residentes de estas aguas, del mar de Chiloé, el Golfo del Corcovado, el archipiélago de las Huelas Guaitecas, como se muestra en ese mapa. Y eso fue lo que originalmente a nosotros nos juntó. Y después de estar muchos años trabajando por esta maravilla de animal y mostrando las bellezas de este ecosistema, nos resultó en algún momento imposible seguir contando el relato hermoso de este lugar sin realmente decir lo que estaba pasando con el antagonista de toda esta situación. ¿Qué es lo que pasa con la industria salmonera y la industria de la miticultura hoy día en estas aguas, que realmente generan un impacto enorme, enorme en este ecosistema? La siguiente, por favor. Y como se puede ver en esa foto, esos somos nosotros embarcados en la embarcación Centinela, y lo que se puede ver de fondo es una imagen común y corriente hoy día en Chiloé. Ese es un cultivo de choritos. Y lo primero que uno puede ver al mirar esa foto es ver el impacto que hay en el paisaje. Y eso es solo lo que vemos, solo lo que está en la superficie. Y bueno, la siguiente, porfa. A raíz de esta inquietud que nos unió ahora para mostrar el problema ambiental, decidimos organizarnos y empezar a hacer, como les digo, mostrar y hacer lo otro, lo que no es tan grato en el fondo, que es mostrar el problema. Y para poder empezar a visibilizar este problema, decidimos hacer diferentes cosas. Lo primero, como llevábamos muchos años observando mamíferos y teníamos muchos registros sobre mamíferos, aves, sobre todo ausencia de mamíferos, ahora empezamos ahora también por la ausencia. Podíamos comparar de un año a otro cómo iban de alguna manera disminuyendo o no los avistamientos que teníamos de animales. Empezamos a trabajar también midiendo el ruido. Ocurre que uno no se imagina, pero en cada centro salmonero hay por lo menos 2 motores funcionando a diésel que están sumergidos bajo el agua. Todos hemos escuchado alguna vez un generador en tierra cuando alguien lo hace funcionar por algún motivo, el ruido que mete. Eso mismo en las salmoneras están sumergidos, entonces nosotros los que estamos afuera del agua no nos enteramos del ruido que tiene. Pero el ruido que hay debajo del agua es increíble y nosotros estamos desarrollando en este minuto una investigación a largo plazo. Hemos hecho un par de publicaciones ya de justamente lo que ocurre con el ruido antropogénico, el ruido generado por nosotros los humanos en estos lugares, porque, como ustedes saben, los mamíferos marinos se comunican a través del audio. Ellos son animales acústicos, se comunican a través de sonido. Y la interrupción que se genera en su propia comunicación a raíz de este tipo de impacto es enorme y tampoco está realmente cuantificado. Se cree que esto mismo genera también que los animales se pierdan, se desorienten, y se produzcan además colisiones, porque sumados a todos los ruidos que tenemos generados por los motores, tenemos las embarcaciones, una gran cantidad de embarcaciones en este lugar para poder en el fondo trabajar en toda esta faena. La siguiente, por favor.
Y esa es una vista también común y silvestre de lo que es hoy día. Entonces, cuando nosotros miramos esa imagen, a mí me despierta decir, ¿esto es progreso? Sí, es progreso en un aspecto, pero tenemos una patita muy flaca con el medio ambiente aquí, porque realmente hoy día no nos estamos haciendo cargo de este progreso, entre comillas. Entonces, de alguna manera, demostrar lo que ocurre acá es vital, porque esta industria que se originó hace más de 25 o 30 años atrás en Chiloé, hoy día está moviéndose hacia el sur. Los que llevamos años trabajando en esta área sabemos que hoy día el mar de Chiloé tiene poco más que sostener para la industria, aguanta, pero hoy día a raíz del cambio climático y la situación ambiental que hay en el mundo, las temperaturas de las aguas han aumentado y los salmones necesitan tener una cierta temperatura para poder vivir, por lo tanto van hacia Aysén y hacia Magallanes con fuerza, sobre todo a Magallanes. Entonces están repitiendo hoy día exactamente lo mismo que ocurrió en Chiloé, en Magallanes. No hay necesariamente un manejo y una fiscalización de hoy día esta industria y el daño ya lo conocemos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra imagen de lo que es un cultivo de choritos en la costa y un cultivo de salmones un poco más afuera. Esto es en Rilán, en Chiloé. Es un canal que tiene mucho tráfico y que hoy día se ve así desde el aire. Es como una estampilla de lo que es realmente todo el resto. Y la siguiente, por favor. Y esta es otra imagen más de cómo se ve una faena tipo. Esta faena, como ustedes pueden ver, tiene una gran cantidad de boyas, tiene kilómetros de cuerdas, de redes, de mallas. No hay tanta gente trabajando como se supone, hay todo un tema igual que da para largas conversaciones, que es el tema de la generación de empleo, no lo vamos a negar. Pero realmente no es que existan cantidades de personas trabajando en un centro salmonero, muchas de esas personas trabajan por el día, muy pocos de ellos son residentes. Hay un trabajo que además es muy riesgoso, que tiene que ver con los buzos, que solo el año pasado hubieron 14 muertes de buzos dentro de la salmonera, eso nadie lo sabe. Entonces hay muchas cosas que realmente hoy día tenemos que hacernos cargo, yo creo, antes de poder seguir avanzando de una manera tan expansiva hacia el sur, sin realmente tomar el caso de lo que ha sido Chiloé todos estos años y lo que ya aprendimos. La siguiente, porfa. Y esto es un poco más de lo mismo. En realidad yo siempre digo, una imagen dicen más que 1000 palabras. A mí lo que me choca un poco de esta imagen de abajo, de la de mano izquierda, es que esa es una boya tambor para sostener un centro, tiene unos muertos que se llaman para abajo, y arriba directamente tiene alambre púa. El alambre púa está, como ustedes pueden ver en la foto del lado, los lobos marinos hoy en día hacen uso de un centro salmonero abandonado, y ese de ahí, el de la izquierda, no está abandonado. Entonces, para que los lobos marinos no se suban arriba de las boyas, alambre púa. Entonces ahí ya entramos además en otro tema, que es directamente como el maltrato animal, indirecto o no, pero en el fondo ese es como el acercamiento al tema que yo quería mostrarles a través de estas imágenes. Ese es como un poco como nos acercamos. Y la basura a escala humana es notable. Hay cientos de miles de esas boyas puestas en el mar. Esa soy yo recorriendo una playa, efectivamente mirando estos vestigios humanos de basura. Todo lo que decía Tomás en el video, todo lo que no está flotando está en el fondo y lo que no lo llevan las corrientes y los vientos predominantes a los lugares donde los deja. Y la foto siguiente te muestra dónde estaba eso. Estamos en un área prístina supuestamente de la Patagonia, a miles de kilómetros de cualquier centro urbano intenso, muy alejado realmente del asentamiento más cercano, y eso es lo que hay en esa playa. Esas imágenes anteriores son tomadas ahí. Entonces, para que tengamos también una idea de cómo estas basuras y todo esto viaja y hasta dónde llega. En el fondo el daño es ampliado. La siguiente, por favor. Bueno, y el ruido submarino que no escuchamos, lo que les contaba yo, es un trabajo muy interesante que estamos llevando a cabo ahora. Tiene que ver justamente con levantar este ruido antropogénico que le afecta desde a los moluscos hasta a los mamíferos. Tiene impacto también en las aves y, bueno, además de estas salmoneras en la noche se iluminan, parecen campos de fútbol realmente iluminados, entonces han generado impactos ya de todo tipo, pero el tema del ruido es un tema que estamos trabajando fuertemente, principalmente porque además en esta zona hay un par de áreas marinas protegidas que, por supuesto,
ojalá que fueran muchas más, pero que fueron creadas con el objetivo de proteger la biodiversidad marina y sobre todo los mamíferos que hoy día tienen mucha dificultad para comunicarse producto de estos ruidos. La siguiente, porfa. Pucha, y lo que nosotros nunca queremos mostrar y que realmente no se puede dejar de lado en esta oportunidad es el fondo marino. Así se ve un fondo marino hoy día debajo de un centro salmonero. La foto a mano izquierda de arriba es un banco natural de choritos que está como aplastado, se podría decir, o tapado por fecas de salmones, que es lo que los salmones no se alcanzan a comer, que es pellet y fecas en el fondo, y el de al lado ya es un fondo marino de frentón muerto. La foto de abajo es una ballena muerta varada producto de un choque que tiene que ver con el ruido según los estudios que se hicieron de ella, y la otra es una ballena enmayada en un centro salmonero. Entonces, las imágenes son muchas y los casos son muchos, pero en realidad esa es la otra cara de la moneda hoy día. La siguiente, porfa. Y este es un esquema un poco que explica un poco sobre lo mismo, los impactos que tiene hoy día en los ecosistemas, en los sistemas bentónicos y pelágicos el salmón, además de la materia orgánica que cae como sedimento en el fondo, al fondo marino, tenemos todos los escapes. Los salmones, cuando existen grandes temporales, que son algo muy común en esta región, se producen escapes masivos de salmones, los salmones salen al mar, se comen nuestras propias peces nativas que son más chicas, las aves luego comen los peces y empezamos en un círculo en donde finalmente tenemos además estos peces que consumen grandes cantidades de antibióticos y pesticidas porque viven hacinados. Entonces tenemos finalmente una cantidad de químicos y antibióticos dando vuelta en el ecosistema en diferentes tipos de especies, tanto algas que absorben como aves, como peces. Entonces, en realidad el impacto es enorme y ese es un gran llamado que nosotros hacemos hoy día, que eso no está cuantificado. Hoy día no sabemos realmente el impacto que tiene y hasta dónde llega. La otra, porfa. Y ese es el fondo marino que debiera de haber. Esa es una foto también de un fondo marino en la Patagonia y eso debiera de ser lo que existe, debiera de haber. Y hoy día tenemos pocas opciones de ver lugares así, por supuesto que hay, pero eso así era. Y bueno, la siguiente, porfa. Y lo mejor de estar en esta lucha, sin lugar a dudas, ha sido trabajar con gente increíble, conocer pescadores locales, conocer comunidades que están, como quien diría, a pie de cañón, desde salvaguardando sus espacios costeros protegidos, que están haciendo trabajos increíbles de educación en comunidades muy retiradas, en asentamientos muy retirados. Y la verdad es que tener la oportunidad de trabajar con gente preciosa, maravillosa, en un lugar muy inspirador, la verdad es que es una gran motivación y lo que nos lleva a estar ahí a pie de cañón. Y después, la siguiente. Y lo más difícil, sin lugar a dudas, es bueno ver que un lugar como ese hoy día está plagado de salmoneras y de cultivos de chorito, que en el mundo, en cualquier parte, uno habla de la Patagonia y la gente se maravilla y sueña con este lugar pristino en la punta del cono sur y realmente no es así. Y en realidad es difícil lidiar hoy día con las leyes, con la forma de fiscalización que hay, los temas políticos, los políticos. Yo creo que hay mucha deuda todavía en cuanto al ecosistema, de lo que podemos hacer mejor. Tenemos que trabajar no solamente por la sostenibilidad económica de la industria, que es lo que está de moda hoy día, sino con la sostenibilidad del ecosistema, porque si no tenemos un ecosistema saludable, esta salmonera tampoco va a sobrevivir y nosotros que dependemos del ecosistema terrestre y marino para poder vivir tampoco. Así que eso es. Gracias. Muchas gracias por sus exposiciones y reflexiones. A continuación pueden hacer preguntas. Tenemos un espacio para 4 preguntas desde el público, así que levanten la mano con confianza. Por ahí tenemos una pregunta. Vamos a hacer todas las preguntas juntas para que puedan responder los y las panelistas. Y solo para que vayan preparándose, son máximo 5 minutos por exponente al responder. Adelante con la pregunta. Hola, buenas tardes. Para Rafaela, si me puede ayudar un poquitito y ilustrando un poquitito respecto, si han mirado la incidencia respecto a la empleabilidad, algo mencionabas delante,
porque hoy día se vende esta industria como la segunda respecto a las exportaciones después de minería, pero lo que no se dice es que desde el punto de vista laboral no tiene un gran impacto. Hoy día la pega lo hacen los pontones y dejan estos sistemas funcionando de manera automática. Para mantener los centros de cultivo no se requiere una gran cantidad de personas. No sé si has mirado eso. Y lo otro, preguntarte cómo visualizan estas campañas que también se han hecho en otras industrias de salir al exterior, atendiendo que el Estado chileno no se hace cargo de esto, de esta desregulación. Entonces hoy día mercados que son los que reciben estos productos están funando, ¿no?, de alguna forma el desarrollo de esta industria desregulada en el país. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Por allá, a la derecha. Sí. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación. Con respecto al tema de fiscalización y leyes, si ustedes esperan con algún cambio positivo con la nueva ley SBAP, y si a orden territorial, regional en este caso puede ser, algún fiscalizador o algún político regional como que tome más presencia a nivel de los propios problemas que se presentan en sus territorios. Eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. Hola, buenas tardes. La pregunta va en cómo nosotros, como sociedad o civiles comunes y corrientes, podemos hacerle frente a las mayores corporaciones poderosas, entre comillas, que son las que contaminan más con el CO2. Porque nosotros también somos responsables del tema de la contaminación, pero las compañías o las corporaciones más poderosas y más grandes que gobiernan el mundo son las que contaminan más. Entonces, nos echan la culpa a nosotros por ser consumidores, pero ellos son los que hacen o deshacen estas oportunidades de hacer un cambio, entre comillas, pero no se hace. A eso es lo que voy yo. ¿Cómo nosotros como sociedad, políticamente o en unas circunstancias, podemos hacerle frente a esto que lamentablemente está pasando y sigue aumentando? A eso voy. Gracias. ¿Una última pregunta? Sí, yo quiero preguntar a la mesa cómo ha sido su trabajo o cómo lo están haciendo con respecto a la comunicación y a la educación, que son dos líneas que sí o sí debemos abordar en cada una de las problemáticas que cada territorio vive. Creo que quizás también más adelante, no sé, en algún momento vamos a tener experiencias, ¿cierto?, de cómo la comunicación ha incidido, y es que nos han mostrado algunos compañeros, especialmente de Juncal, ¿cierto?, de cómo se hizo toda una comunicación hacia afuera del problema que uno tiene adentro, porque no es fácil. Sabemos que existen las compañías, están montones de actores que inciden en el territorio y no siempre tenemos esa herramienta para hacerlo y no siempre tenemos gente disponible también para estar con nosotros y comunicar eso hacia afuera. Pregunto eso porque me interesa conocer herramientas, metodologías que estén trabajando en temas de educación ambiental o temas de educación de la sensibilización de estos problemas. Muchas gracias. Entonces, voy a hacer un breve recuento de las preguntas del público. La primera es para Rafaela y las otras tres son para todos los participantes de la mesa. Partir entonces con Rafaela en cuanto a la incidencia respecto de la empleabilidad en la zona y también sobre las exportaciones. ¿Cuál es el real impacto laboral? Si se han hecho mediciones y si han pensado o si se han registrado campañas para salir al exterior ante la ausencia del Estado chileno. ¿Se escucha? Sí. Mira, con respecto a la empleabilidad de la industria, efectivamente hay que reconocer que genera empleo, de todas maneras. Genera empleo en los lugares donde está. El tema es que los empleos que genera no necesariamente son tantos como dice generar para la cantidad de plata que la empresa generalmente gana. O sea, ¿cómo decirlo para que suene bonito? Los que realmente ganan son los dueños de las empresas y la gente que trabaja propiamente tal en el rubro. Pero finalmente las comunidades aledañas a donde se están estas empresas no se ve reflejado
por así decir, el desarrollo económico. Entonces se hacen carreteras a lo mejor para poder llegar a los lugares. Hoy día se está haciendo un puente para poder cruzar de Chiloé al continente. Y uno pensaría que eso realmente trae un montón de progreso. Pero si tú le preguntas a un chilote, ¿qué opina? El chilote te dice, yo antes sacaba algas en mi playa, yo antes comía chorito, y hoy día no hago ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿es cuestionable? Claro que es cuestionable. Pero no puedo dejar de decir que el empleo lo genera porque sí lo genera. Ahora, por otra parte también, es un empleo de calidad. Tenemos además muchas personas hoy día trabajando en situaciones muy precarias. Trabajar y vivir en un pontón no es fácil. Son turnos complejos, es como un minero, pero además es peor, porque por último el minero puede ir a dar una vuelta no tengo idea, en el entorno donde se encuentra. Entonces, son trabajos que han quedado identificados que tienen alto estrés, la gente sufre mucho, hay poca posibilidad de, además, de salir aireado frente a un accidente laboral, y como te contaba hoy día, se está haciendo un estudio potente con respecto justamente a los buzos. Hay muchos buzos trabajando en la industria y han habido muchas muertes y muchos accidentes. Entonces, la industria da empleo, pero yo creo que efectivamente las condiciones podrían ser mejores, y aún más verse reflejado la ganancia que ha tenido la industria en los lugares donde realmente está hoy día ubicada. Y así todo, yo cuestiono hoy día que realmente todo ese trabajo hoy día se vea reflejado en el gran actor que es el ecosistema, que solamente ha sufrido y se ha visto muy, muy impactado, porque no nos hacemos hoy día cargo realmente de lo que pasa ahí. La Bárbara recién me preguntaba, como le oído, Rafa, ¿y se pueden sacar todas las cosas que están sumergidas bajo el agua? Es imposible. Es imposible. Entonces hay que hacer las cosas bien desde el comienzo. Entonces, si ahora nos estamos moviendo de Chiloé a Magallanes, aprendamos de lo que hicimos en Chiloé y no hagamos lo mismo en Magallanes, y tengamos parámetros de fiscalización mucho más altos y estándares mucho más altos de todo tipo para que la cosa funcione mejor. Hoy día, si comparáramos la industria de Chile con la industria noruega, Noruega es el primer productor de salmones en el mundo y Chile es el segundo. Y por toneladas de salmón que se producen en el año en cada país, la variante es bastante poca. Pero la forma en que se hace salmón en Noruega versus a lo que se hace en Chile es diametralmente distinto. O sea, de partida, por ejemplo, un caso, no me quiero extender demasiado, pero por ejemplo, las concesiones marítimas en Noruega son anuales. Cada empresa que tiene una instalación acuícola la tiene por un año y es fiscalizada en el mes número 10, donde se hacen mediciones muy, muy, muy exhaustivas de fondo marino y de agua para ver cómo está el ecosistema en ese lugar. Si pasa la prueba, se renueva su concesión hasta el año siguiente. En Chile las concesiones son indefinidas. Se pagan, se obtienen, y una vez que se obtienen, la tiene indefinidamente la empresa que la tiene. La fiscalización, nuestro sistema nacional de fiscalización y monitoreo es muy deficiente. Hasta hace unos años atrás teníamos solamente 2 embarcaciones para recorrer miles de kilómetros de costa y cientos de centros salmoneros. No es posible, no es sostenible. Entonces, de ahí para adelante, la verdad es que hay mucho, mucho que mejorar. Y la otra parte de la pregunta me parece que tenía que ver con las campañas, ¿sí? Bueno, ser breve esta respuesta. Muchas gracias. ¿Cómo? Que hay 5 minutos por panelista para responder, así que van 5, pero sigue adelante nomás solo para decirte el tiempo que va. La hago cortita. Sí. Bueno, es difícil hoy día, como una organización pequeña como somos nosotros, estar hoy día parados frente a los gigantes salmoneros, pero existen organizaciones en el mundo que hoy día están en la misma situación que nosotros, y existe una organización mundial que se llama la globalización de Global Farming Salmon Resistance, la Organización Internacional de la Resistencia al Salmón, que agrupa a las organizaciones en el mundo que están hoy día dando este tipo de batallas, y nosotros somos parte de ella, y además formamos parte de otros grupos como Salvemos la Patagonia, la Salmonera. En el fondo nos hemos dado cuenta con esto que hay que unirse. Pelear solito con estos grandes gigantes es imposible, pero juntos yo creo que podemos levantar la voz y generar cambios. Así que en eso estamos. Gracias, Rafaela. Una pregunta que queda abierta para el panel, tal vez para Bárbara, para Simón, quizás también después voy a hacer otras preguntas para que cada uno pueda dar su perspectiva. Pero la pregunta es, ¿qué cambios esperan tras la aprobación de la ley SBAP
si efectivamente puede haber un cambio en cuanto a la fiscalización regional, quizás también por ahí retomar lo que comentaba Simón sobre esta idea de gobernanza, ¿cierto?, tras la aprobación de esta ley sobre la participación efectiva, que eventualmente tendría que venir tras esta normativa. Así que no sé si quién quiere partir, si Bárbara, Simón. No sé. ¿Claro? ¿Esto funciona? Sí. No, yo creo que ya, bueno, yo llevo un montón de rato, entonces ustedes son más jóvenes, pero antes no había SVAP. Nos costó como país, primero antes no había Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el año 2010 se aprobó el Ministerio de Medio Ambiente y en una negociación en el Congreso se decidió que no iban a hacer ese ministerio con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Eso fue el año 2010. A partir de ese momento, nos tomó 13 años como país lograr que se aprobara ese Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y eso es un salto muy significativo en lo legal, sea lo que significa eso en la práctica, no lo sabemos. Pero es primera vez en Chile que existe un organismo público que está mandatado únicamente a conservar la biodiversidad. Y ese es un salto para el país. Ahora, hay que implementar el SVAP. Y cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de la conservación de la biodiversidad es una cosa muy compleja. Y es doblemente compleja en un país en un país que tiene una mirada súper centralizada, porque la biodiversidad existe de facto en los territorios. Entonces, ese diálogo entre el gobierno central o el poder central, por decirlo de una manera, cómo se despliega realmente en los territorios, pasan muchas cosas, o mejor dicho, no pasa lo que tiene que pasar para que las decisiones se instalen de manera efectiva en los territorios. El SVAP está recién partiendo, va a tener por lo menos por tema de ley varios años antes de que esté desplegado. Hay que levantar cerca de 20 y tantos reglamentos, no tiene financiamiento. Se genera el SVAP y no hay financiamiento para poder mantenerlo. El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente siempre es de los presupuestos más exiguos del mundo del arca pública. Entonces, significa que está bien que exista, que hay que apoyarlo, pero que no nos resuelve prácticamente ningún problema en el corto plazo. Y a mí me gustó mucho escuchar a lo que dijo Simón, porque una de las cosas muy novedosas que va a tener este proceso es que le lleva participación ciudadana y le lleva consulta indígena. A muchos de los reglamentos, si no a todos, no lo sé. Pero ese es un espacio que obligatoriamente va a permitir conectar con ciertos procesos, escuchar voces que normalmente no se integran y también poner en valor experiencias que ya existen, positivas, por ejemplo, en el ámbito, bueno, no voy a hablar, Simón sabe más de esto, pero hay pueblos indígenas que están ya gestionando áreas protegidas. Ha sido una pelea muy dura. Y lo que yo espero es que a través de estos procesos de encuentro y de deliberación o de comunicación se puedan trasvasijar estos conocimientos de manera tal de catalizar los aprendizajes y de aumentar el impacto una vez que empiece a funcionar y a fortalecerse el SVAP. Pero es un camino complejo, difícil, largo. Los cachirulos hay que hacérselo con base en la realidad también. Pero al mismo tiempo es un avance cuántico. Eso puedo comentar. Gracias. ¿Simón? Oye, siempre que estamos en exposiciones de este tipo y ver la realidad, sobre todo en la Patagonia, lo que ocurre con la industria del salmón, en el norte con la minería, Malleco, Arauco con las forestales, da rabia, me enoja, porque son puras malas noticias. El mismo sufrimiento, la misma desesperación, las mismas comunidades locales, indígenas en su mayoría afectadas, es frustrante y a veces dan ganas de decir, ¿vale la pena pelear con estos monstruos? ¿Vale la pena mientras uno, claro, que usa la bicicleta, mientras uno usa la bombilla de cartón, mientras estos tipas están ahí contaminando, como decía, con los datos que decía Juan Pablo Rego en la mañana, a niveles brutales? O sea,
desmotiva, yo creo que a cualquier persona, por más activista que sea, a veces dice, valdrá la pena. Y ahí es cuando muchas veces necesitamos esos espacios de autocuidado, como también se mencionó en la mañana, no, esto interesante, los que no vinieron se lo perdieron, espacios de autocuidado, de conciencia, de tranquilidad, de paz, de meditación, porque la lucha por la naturaleza, por defender lo esencial de la vida, es una lucha que cuesta, que cansa, pero que es una lucha hermosa, que es una lucha que es la esencia de las mujeres y de los hombres, es la esencia de la infancia, por ejemplo, es lo que es, y ahí no debe de caer, y ahí debemos estar firmes. Y en ese sentido no perder la esperanza de que el aporte que podamos hacer de nuestro espacio, por más pequeños que sean, son significantes, sin olvidar que tiene que haber una consecuencia en nuestros principios y nuestras convicciones con cada acción que tenemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Estamos llenos de inconsecuencias, es una realidad. No hay persona que esté libre de una inconsecuencia en su día, es una persona, pero no sé si exista. No tengamos miedo a la inconsecuencia a veces, ¿ya? Pero tenemos que tratar de llevar un camino tranquilo, claro, con nuestras convicciones por delante. Eso es fundamental. Y entender que aquí el enemigo o enemiga no es mi vecino, vecina, mi peño, mi lamien, que está trabajando en la empresa forestal. No, es una estructura y un sistema que está detrás, que es donde hay que atacar, que es donde hay que generar el cambio. Y ese cambio se realiza con acciones locales. No sacamos nada con ir a la COP o ir al Congreso y todo y pegarnos discursos de media hora bonitos, hermosos, aplausos de pie. Si en nuestra comunidad local, nuestra gente está fraccionada y no sabe lo que estamos conversando aquí, por ejemplo. Por eso es fundamental la acción local, la acción individual es sumamente importante y los convido a todas y a todos a que no la suelten nunca, porque es donde está el aporte sustancial para lograr los cambios. Es ahí donde hay que accionar. Por eso, respondiendo a una de las preguntas, así muy rápidamente, entendemos eso dentro de las colectividades y los movimientos, al menos de donde somos, a nivel mapuche, en Wallmapu, y estamos tratando de entender de que no solamente basta con recuperar 100 hectáreas de tierra. ¿Qué vamos a hacer en esas 100 hectáreas de tierra? Tenemos que volver ahí a recuperar nuestra lengua, tenemos que ahí recuperar nuestras ceremonias, recuperar nuestra esencia, recuperar el bosque, el agua. Si no, podemos recuperar 100 hectáreas y plantarle pino y eucalipto, y nos forramos de plata y estamos al otro lado. ¿Y dónde queda lo esencial que conversamos al inicio? ¿Dónde queda aquello que nos motiva a vivir dentro de nuestras comunidades? Por eso estamos pensando y se han creado ya programas de educación alternativas, programas educativos que fomenten esto. La formación política es fundamental. De ahí parte todo. Formar políticamente a nuestros territorios, a nuestras comunidades, a nuestras organizaciones. Y una y otra vez, desde cosas tan simples de saber defender una posición, un debate, hasta obviamente enseñarles de la nueva ley SBAP, que sin duda es fundamental. Es un avance, sí, sustancial, como decía la Lamien acá. No teníamos nada, ahora tenemos algo, un lugar, un servicio que se va a encargar de solamente proteger la biodiversidad en Chile. Pero no es la panacea, no es lo mejor que existe. Muchas cosas que logramos tratar de incidir, al menos desde el mundo indígena, fue el reconocimiento de los territorios indígenas de conservación. Se reconocieron las áreas. Hay una diferencia legal muy grande entre área y territorio. Y es lamentable, pero bueno, es algo, pero no nos tiene que bastar con eso. Hoy día, con las nuevas discusiones en el mundo indígena en torno a la conservación, la ley SBAP se queda corta. Y todavía ni se implementa, ya está corta, ¿no? Y eso es preocupante, porque al menos el marco jurídico internacional, el marco Camin-Montreal de la CBD que se aprobó en 2022, reconoce los territorios indígenas de conservación y recién en Chile, el 2023, se aprobó una ley que viene a reconocer un área que es mucho más pequeña que el territorio. Quedan muchos desafíos, Peña y Lamien, hermanos, hermanas, quienes están presentes acá, pero no olvidar eso. Creemos que la acción local es fundamental a nivel comunicacional, a nivel educacional, a nivel ambiental, pero también la incidencia dentro de lo que podamos hacer también es necesaria y no hay que olvidarla nunca, y eso es por cuanto podría decir. Mañum, gracias. Gracias, Simón.
Bueno, de alguna manera Simón respondía dos de las preguntas del público. Una de ellas, cómo hacer frente, ¿cierto?, a las corporaciones que concentran el poder económico, el poder político, más allá de nuestras acciones individuales, es decir, cómo enfrentarlas como sociedad. No sé si alguien quiere complementar sobre esa pregunta o pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, que tiene que ver con cómo ha sido su trabajo en cuanto a la comunicación de las problemáticas de las que están trabajando en cada uno de los territorios que están abarcando. Metodologías, trabajos vinculados a educación. No sé si alguna de ustedes quiere responder, quizás Maya. Sí, a mí me gustaría hablar, bueno, también igual tomando lo que hablaba Simón y la pregunta que hablaba sobre enfrentarse como a eso de que uno como consumidor lleva la culpa y que uno se siente como insignificante ante la posibilidad de poder hacer algo, pero yo creo que la otra cara también es entender como cuando uno se pone en ese lugar de decir que, o sea, yo no puedo aportar nada en esto, también nos quita como agencia y poder, ¿no? Como que en el fondo yo creo que como las industrias también te posicionan en ese lugar de que tú eres, que tu acto individual no tiene poder y no es así, ¿cierto? Entonces, yo hablo también como desde mi experiencia personal y el trabajo que hacemos en la fundación es como el arte ha sido como un vehículo muy importante para generar ese acto como de transformación y de agencia y la capacidad que tiene de hacerse preguntas, porque yo creo que también lo que hablaba Simón de que todos tenemos, como lo dijiste, como inconsecuencias, es cierto, pero yo creo que ya partir con hacerse las preguntas o hacerse las reflexiones en torno a esas inconsecuencias es como ese primer paso que ya deberíamos todos estar dando y siento que el arte te permite. O sea, es una disciplina que genera un montón de preguntas. Yo creo que nunca, o a veces sí genera respuestas, pero lo que más hace es que te abre la posibilidad de generar muchas reflexiones y preguntas y a la vez te permite generar mucha transformación en torno a las narrativas, como se hablaba en la mesa anterior. Y ese acto transformativo de la narración es lo que yo lo veo como una metodología de educación súper importante que entrega las artes, ¿no? Las artes tienen esta posibilidad de ser como una entidad muy vinculante entre muchas miradas y muchas perspectivas y muchas disciplinas. Y yo creo que eso es muy distinto del arte a diferencia de otras disciplinas, como que su acto o su hacer es a través de una mezcla de conocimientos. Entonces eso también es súper interesante abordarlo desde metodologías educativas y cómo implementar esa mirada de las artes dentro de la educación ambiental y generar metáforas. Creo mucho en el poder de las metáforas y que las metáforas realmente sí pueden generar una transformación súper significativa y permiten, también en una de las residencias hablábamos de cómo el aplanamiento del paisaje en el fondo, como como aplanar el paisaje también te aplana la cultura o las culturas. Entonces, eso también es súper interesante pensar cómo las artes también promueven la biodiversidad, finalmente, como en su hacer. Eso, quizás es muy abstracto y poético en lo que digo, pero es justamente ese lenguaje el que es muy transformador. Sí. Gracias, Maya. Bueno, de alguna manera hemos abordado distintos temas en relación al trabajo que se está realizando al sur de Chile. Conversamos sobre el rol de los indígenas, de los pueblos originarios en cuanto a la defensa del territorio frente a la crisis climática, la crisis planetaria que se está viviendo actualmente. Hablamos de residencias, de metodologías, nuevas narrativas, regeneración, también sobre cómo proteger a las turberas, la crisis de las salmoneras en la Patagonia, conservación marina. Así que estamos cerrando ya esta mesa y quisiéramos invitarles a un cierre de la actividad en el frontis del museo y pedirles un último aplauso, ¿cierto?, para quienes participaron de esta mesa.